Bienvenidos a este curso introductorio a los fundamentos de programación Python. En este curso vamos a trabajar de la siguiente manera. Está diseñado tanto si nunca escribiste una línea de código como si ya tenés algo de experiencia y querés enfocarte en el análisis geoespacial. Al finalizar vas a poder crear tus propios scripts en Python para procesar imágenes satelitales y calcular índices de vegetación, análisis de datos meteorológicos y mucho más. Vamos a partir de una base donde necesitamos tener una cuenta en Google. Nos vamos a dirigir a Google Colab. Damos clic en este, encontramos acá que es la página principal y nos abre esta interfaz donde podemos subir algún archivo ya hecho. Tenemos algunos ejemplos que trabajamos recientemente y lo que tenemos alojado en Google Drive. Y también tenemos lo que es un nuevo cuaderno que vamos a hacer. Pero antes vamos a dirigirnos a Google Drive. Dentro de nuestra cuenta de Google, bueno, acá tenemos todo lo que estamos trabajando, toda la información personal. Pero tenemos una carpeta, que vamos a unidad, una carpeta que se llama Colab Notebooks. Y acá se alojan todos los scripts que estamos generando, se van guardando en este libro. ¿Bien? También esos scripts que generamos los podemos descargar y utilizarlos de forma para compartirlos o demás, pero siempre una copia vamos a tener aquí. Eso es importante saber y conocer. Ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo cuaderno. Y este es el entorno principal. ¿Bien? Acá tenemos para poder chatear con la inteligencia artificial de Gemini, que nos va a dar algunas características si necesitamos resolver algún problema. ¿Bien? Lo podemos tener abierto o lo podemos cerrar. En este caso no lo vamos a usar. Luego, para tener en cuenta, tenemos que conectar. Hagamos un conectar y se conecta, ¿bien?, con servidores de Google Colab. Y acá tenemos la posibilidad de ponerle un nombre. Vamos a poner curso Fundamentos de Python. Ese va a ser el nombre de todo este archivo. IPYNQ. Esa es la extensión. ¿Bien? También este archivo lo podemos guardar como favoritos destacándolo para encontrarlo rápidamente. Y este archivo lo podemos desde las herramientas, podemos descargarlo con estas dos extensiones. Esta es para lo que es notebooks en Google Colab. Pero también lo podemos descargar como .py para continuar el desarrollo o trabajarlo en Visual Studio Code. ¿Bien? Pero en Google Colab estamos viendo el primero. Por ahora no vamos a descargarlo, sino que es bueno conocer qué es lo que tenemos acá, ¿no? Bueno, Google Colab es un entorno de programación que corre 100% en la nube, o sea, con internet. No instalamos nada fuera de este entorno. Abrimos el navegador y desde Google Colab empezás a programar. Todo el procesamiento ocurre en servidores de Google. Acá tenemos lo que es la barra superior con las herramientas, el menú. Tenemos el botón, este botón es el que va a correr el script. También podemos hacerlo desde algunos atajos y si no también acá desde las herramientas que tenemos. Ejecutar todas las celda anterior, eso lo vamos a ir bien. Pero vamos a utilizar las cosas sencillas y cómodas, pero es bueno conocer todas las herramientas. Acá en la parte de la izquierda del panel tenemos, por ejemplo, los índices. Ahora vamos a crear uno por lo menos para entender de qué se trata. Dividir todo nuestro notebook en secciones. Después tenemos acá los archivos que podemos subir, archivos de Excel, archivos JFile, JSON, todos esos archivos que después podemos ir trabajando desde nuestro código, los podemos alojar acá, creando carpetas, conectándonos con las carpetas que tengamos acá en Google Drive. También lo vamos a practicar. Ya lo cerramos o lo abrimos otra vez desde el grupo. A medida que vayamos ejecutando algunas de las actividades, vamos a hacer algunos atajos que son interesantes conocer.
Vamos a arrancar con nuestra primera función, nuestro primer programa. Lo que tenemos que conocer es la función print. La función print. Lo primero que vamos a hacer es escribir print. Es la primera función. Ya la app nos muestra que esta palabra ya existe dentro del vocabulario de las funciones de Python. Y entre paréntesis vamos a escribir lo siguiente. Primero lo vamos a hacer entre comillas dobles o simples, porque va a ser un texto. Todo lo que esté en texto que nosotros queremos ejecutar va a ser entre comillas simples o dobles. Y acá vamos a poner el famoso Colamundo desde Colab, por ejemplo. Si yo le doy correr, nos va a mostrar en consola abajo lo que acabamos de escribir. Yo agrego algo más, por ejemplo, doy de nuevo correr, lo va a mostrar. Esto es lo primero que tenemos que conocer. También podemos seguir escribiendo impresiones en pantalla, en consola. Por ejemplo, vamos a correr y ya tenemos dos textos impresos en nuestra consola. Esto es lo primero que tenemos que... Vamos a revisar algunas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos borrar los copiados. Vamos a borrar los resultados. Entonces ahora ya no tenemos el resultado. Ahora lo tenemos que volver a correr si necesitamos de esa información. Por ejemplo, para correr esto de forma con un atajo, lo podemos hacer con control ND. Ahora lo que podemos ver es que Colab tiene una memoria temporal. Cuando cerrás la sesión, los archivos desaparecen. Para guardar resultados de forma permanente, conectamos Colab con nuestro Google Drive. Eso nos permite leer y escribir archivos directamente desde la nube personal, desde nuestro Colab. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, con estas opciones, si queremos código o texto, que lo vamos a ir practicando, vamos a conectarnos vamos a ir a código. Nos abre una celda de código. Acá vamos a escribir lo siguiente, con google.colab import Drive. Entonces, desde las librerías de Colab vamos a importar Drive. Acá si damos Enter, podemos seguir agrandando nuestra celda para escribir más código. Entonces desde Google Colab importamos Drive y vamos a montar nuestro Google. Luego verificamos que todo funcionó. Para eso importamos una biblioteca que se llama OS y imprimimos en pantalla. Imprimimos archivos, por ejemplo, ahí y abajo OS. Entonces estamos listando todo lo que tenemos en Google Drive. Acá escribimos Content Drive. Bien, entonces verificamos que la conexión funcionó. Esto lista los archivos que tenemos en la raíz de nuestro Drive y damos correr. Dice que damos acceso a nuestros archivos, le decimos conectar, damos los permisos y empieza a ejecutar. Bien, ahí no nos dio ningún problema porque está el tilde en verde. Si hubiese sido algún error, algo que escribimos mal, algo que salió mal, nos va a marcar una crucecita roja. Bien, y acá nos montó al Drive y nos listó todos los archivos que tenemos. Tenemos todos estos archivos ahí en Google Drive, entonces ya estamos comprobando que funciona. Y si nos vamos a nuestra carpeta de archivos, ya vemos acá también que tenemos la carpeta de nuestro Drive. Le damos clic acá, se nos abre el My Drive y acá tenemos todas las carpetas y todos los archivos que tenemos en Google, donde acá podemos crear alguna carpeta específica para ir trabajando y que todos nuestros resultados se vayan acá, por ende van a estar acá y no lo vamos a perder al cerrar. Como dijimos, si nosotros cerramos y no hemos tenido ninguna copia de nada, perdemos los resultados, no el código, porque los archivos automáticamente se van guardando. O sea, esto se va a ir guardando con este nombre de la carpeta, el archivo, se va a ir guardando automáticamente. Lo que sí vamos a perder, por ejemplo, es la conexión con Google Drive, en el caso que lo cierre. O sea, tendré que volver a correr este script para volver a tener conexión con Google Drive. No sé, si yo cierro la carpeta, apago la computadora y más tarde la vuelvo a prender, vamos a tener que correr nuevamente porque ya se va a perder esta información de conexión. Lo mismo pasa para cualquier tipo de archivo, cualquier tipo de ejecución que hagamos más adelante. Entonces, si nosotros queremos guardar un resultado y tenerlo
está siempre listo, es porque lo ejecutamos y se guardó en alguna carpeta de resultados y lo tenemos ya alojado en ese lugar. Ahora lo que vamos a ver es la instalación de librerías. Y vamos a instalar las librerías que vamos a utilizar en el desarrollo de este curso. Para eso continuamos creando una nueva celda de código. Python viene con muchas funciones básicas ya preinstaladas, pero para trabajar con Google Earth Engine y datos geoespaciales necesitamos instalar algunas librerías adicionales. Arrancamos siempre con este signo de admiración para poder instalar, y se hace con pip install. A partir de ahí siempre vamos a instalar cualquier tipo de librerías. Las librerías son un conjunto de herramientas que nos van a facilitar para realizar alguna ejecución de algún programa. Por ejemplo, ahora vamos a instalar Earth Engine API. Entonces, a partir de acá, cuando instalamos esta librería, todos los pequeños programas que tiene esta librería la vamos a poder utilizar. Como por ejemplo, conectarnos con la API de Google Earth Engine. Damos correr, ya se instaló nuestra librería de Google Earth. ¿Qué pasa? Yo cierro, apago la computadora, vengo mañana, vuelvo a encenderla y vuelvo a querer continuar con nuestro código, vamos a tener que correr nuevamente esta instalación, porque este resultado lo perdemos al momento de cerrar la conexión con Google Colab. Entonces podemos crear, por ejemplo, una nueva celda más e instalar otras librerías, o a su vez podemos haber hecho todo en esta misma celda. Vamos a instalar Gmap, es la librería para visualizar mapas en nuestra consola. Por ejemplo, lo podemos haber puesto acá en una nueva celda o en esta misma que estaba. Entonces vamos a correr todo y ahí empieza a instalarse todas las librerías de Gmap. Por último, vamos a instalar GeoPandas, que es para trabajar con datos vectoriales, como por ejemplo Shapefile, GeoJSON, y damos clic en correr. Ya tenemos todas las librerías cargadas. Pudimos haberlas hecho todas en una sola misma celda. Podemos hacerlo, por ejemplo, pegamos todo, cortamos y lo pegamos acá. Le damos clic en correr. De esta manera ya tenemos una sola celda que se va a encargar de instalar las librerías necesarias para trabajar. Lo que vamos a ver ahora es lo que es Markdown. Markdown es un código de texto para poder escribir en Google Colab. No solo en Google Colab, sino también en algunas otras IDEs como Google, como R o como Visual Studio Code y mucho más. Por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplos. Voy a escribir, por ejemplo, en esta celda, acá arriba voy a poner, acá al principio, vamos a escribir texto, y acá al dar doble clic podemos escribir. Tenemos para poner en negritas algunos enlaces, alguna que otra imagen, pero vamos a lo básico y vamos a poner un título. El título número 1, el más importante, arranca con una almohadilla o un numeral y vamos a poner, por ejemplo, curso de fundamentos de Python. Si salgo de la celda vemos cómo se ve. Vamos de nuevo para editarlo haciendo doble clic y a esto lo voy a poner en negrito. ¿Bien? Se arman al final dos asteriscos al principio encerrando todo el texto. Salgo para ver el resultado y vemos que está en negrito. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Está tomando nuestra almohadilla, nuestro numeral lo está tomando también como texto. Entonces vamos de nuevo, vamos a eliminar esto, vamos a poner ahí y adelante vamos a poner la almohadilla. Ahora lo vamos a hacer un clic afuera y ahora sí vemos cómo el texto es un poco más grande, el nivel 1, y a su vez está en negrita. Si vamos acá donde dice índices, ya vemos que tenemos nuestro primer índice, curso de fundamentos de Python. ¿Bien? Ahora vamos a escribir, por ejemplo, otra cosa. Si ponemos dos almohadillas o numerales, escribimos sección 1.1, por ejemplo, y ponemos función print y vemos cómo se ve. Claramente se ve que este es el título más importante y le sigue este subtítulo o título número 2, sección 1, función print. Bien, hasta acá tenemos esto.
Es algo para qué, para documentar y poder tener nuestro cuaderno, nuestro notebook prolijo, lo podamos compartir y la persona que lo recibe lo pueda entender y ponerlo más profesional. Pero a su vez, por ejemplo, nosotros podemos seguir haciendo texto, comentarios, como para poder nosotros mismos más adelante volver a abrir nuestro escolar y entender qué es lo que hicimos, sino que también podemos compartir esta información a otro programador, explicarle qué es lo que estuvimos haciendo. Y ahí es donde entra todo lo que es el texto por comentario desde la misma celda de código. Esta es una celda de código. Entonces vamos a entrar a una celda de código y acá le vamos a poner, por ejemplo, con numeral, podemos escribir, por ejemplo, conexión a Google Drive. ¿Qué pasa? El código Python, cuando empieza a leer esto y lo va ejecutando, va a ir yendo para abajo y ejecutando todo el código. Cuando se topa con algo que está en verde, escrito con numeral, lo va a ignorar, no lo va a ejecutar. ¿Qué significa eso? Si yo le doy de nuevo correr, ya está conectado y no hubo ningún problema. Pasó por acá y lo ignoró. Eso es importante saber que si no le ponemos la almohadilla, no va a estar más en verde, ya nos va a arrojar un error. Nosotros quisimos poner un comentario diciendo que esto es la conexión a Google y lo va a ejecutar como un error. Pero al ponerle la almohadilla, ahí lo transforma en un texto de comentario y sin problemas podemos ejecutar el código. Y dar un título a la línea de código que queremos explicar. Por ejemplo, yo quiero explicar acá esta parte, que es las librerías de Google Drive. Bueno, vamos a ponerle acá un comentario. Ponemos, esta es la rotación de librerías. Si lo corremos no nos va a dar ningún tipo de error. Si lo sacamos, sí, nos va a decir sintaxis inválida. Entonces le vamos a colocar acá la almohadilla para que quede comentado eso. Si lo corremos no vamos a tener ningún problema. Bien, por ejemplo, podemos también hacer un título número 3. Clic acá, doble clic, un título número 3, que son 3 asteriscos y ponemos algún detalle, por ejemplo, primeros pasos. Seguimos con, ya lo vimos al principio, por ejemplo, lo que es negrita vamos a escribir, cursiva, creo que esto por ahora es lo más normal e importante. Lo que es negrita, vamos a salir y ya vemos que el texto así. Negrita son 2 asteriscos y lo que es cursiva, un solo asterisco, cuando queremos destacar algún texto en particular. ¿Bien? Negrita y cursiva. 3 almohadillas, 2 y 1. El nivel de detalle de cada uno de los textos. Importante, por ejemplo, podemos explicar la teoría de algo. Acá vamos ejecutando el código con alguna pequeña explicación concreta en cada línea de código que sea necesario explicar. Y de esa manera tenemos un código limpio y bien comentado. Vamos a arrancar con un siguiente módulo que vamos a hablar sobre variables y tipos de datos. A partir de acá empezamos a programar. Python es uno de los lenguajes más usados en el mundo por su sintaxis clara y su enorme ecosistema de librerías científicas. Vamos paso a paso, con ejemplos del mundo geoespacial. Al finalizar este módulo, vamos a poder escribir con Python scripts completos, declarar variables, hacer cálculos, tomar decisiones, repetir acciones y organizar el código en funciones reutilizadas. Vamos a escribir nuestro primer título, nuestro segundo ahora. Bien, como dijimos, vamos a texto y con una almohadilla escribimos módulo 2, lección 2.1, por ejemplo. Automáticamente ya tenemos nuestro segundo título importante, nuestro primero y nuestro segundo. ¿Bien? Nos dirige de esa manera, de forma clara,
saltando toda la línea de código para llegar a la siguiente línea de texto. Bien, a partir de acá, ¿qué es lo que tenemos que saber? Vamos a crear una también línea de texto y vamos a escribir un texto claro para que nos quede de forma secuencial en lo que vamos a ver de esta sección. Una variable es como una caja con un nombre donde guardamos información. En Python, crear una variable es muy simple. Escribimos el nombre, el signo igual y el valor. No necesitas declarar qué tipo de variable es, qué tipo de dato es, porque Python es de tipado dinámico y ya automáticamente al escribir qué tipo de variable va a saber qué tipo de dato es. Vamos a los tipos de datos. Tipos de datos básicos. Tenemos el tipo int, son los enteros, por ejemplo el 1, el -5, el 100. Después tenemos lo que es de tipo float, son los decimales, 3.14 menos, esos son los float. Después tenemos lo que es tipo texto, str. Acá nos pide que nos volvamos a conectar, conectamos, continuamos. De tipo texto tenemos lo que es, por ejemplo, entre comillas dobles y entre comillas simples. Las dos son válidas. Y finalmente, los tipos de datos básicos, tenemos lo que es los datos de decisión, true o false, que son los valores lógicos o booleanos. Y estos son los tipos de datos básicos que vamos a utilizar. Vamos a ver código. Vamos a arrancar con un primer dato, por ejemplo, temperatura. Temperatura es la variable, va a ser igual a 25. Entonces, 25, vamos a poner acá una almohadilla para comentar esta línea de código. 25 es del tipo de dato entero, tipo integer, y le vamos a poner número entero. Después vamos a poner, por ejemplo, latitud. Variable latitud es igual a -31, 42, 01. Esa es una coordenada. Punto. Este dato es de tipo float, números decimales. Seguimos, por ejemplo, nombre bajo ciudad es igual a, por ejemplo, entre comillas dobles, Córdoba. Entonces, nombre ciudad es una variable de tipo texto, str. Vamos a poner tipo texto. Y después podemos poner una variable que se llame tiene Google Engine, por ejemplo, una variable. Y esta va a ser de tipo true, con la T mayúscula, o false, con la F mayúscula. Este va a ser de tipo booleano, verdadero o falso. Bien, si corremos estas variables o esta celda, nuestras variables nos van a arrojar error y se van a guardar. Ya tenemos variables con sus valores que están dentro de estas pequeñas cajas. Después de correrlas, de la información ya quedar guardada, podemos continuar escribiendo código más abajo de la celda o en una celda nueva. Por ejemplo, escribimos print temperatura es igual a la variable temperatura. ¿Bien? Por ejemplo, podemos escribir acá la temperatura es, corremos la celda y decimos que la temperatura es 25. Este 25 corresponde a la variable temperatura, la tenemos guardada acá con este valor. Yo le pongo 35, borro la variable y vuelvo a correr la impresión. Ahora sí es 35, porque lo acabamos de modificar. ¿Sí? Vamos de nuevo a visualizar el resto. Por ejemplo, escribimos print, escribimos la latitud es, y la variable latitud nos va a arrojar el valor de la variable latitud. ¿Bien? De esta manera podemos revisar nuestras variables y darles uso. Lo mismo va a ser para todo el resto. Por ejemplo, ahora en la misma celda vamos a escribir, es en mayúscula la variable. Ahí. Escribimos las dos variables en una misma celda y nos dice que la ciudad es Córdoba y tiene Google Engine y dice que es verdadero. Acá le ponemos otro que es false, corremos acá nuevamente, vamos a decir que es false. Acá le ponemos Buenos Aires, corremos y la variable se va a modificar. En análisis geoespacial usamos todos los tipos de datos. Enteros para fechas y porcentajes, float para coordenadas e índices espectrales, tipo texto para las IDs de imágenes y tipo booleanos para filtros y máscaras. Vamos a hacer un ejemplo claro. Por ejemplo,
el ID de la imagen. Esto es un ID normal de una imagen lanza con su valor único. O sea, cada imagen de toda la base de datos inmensa que está en Google Earth Engine de imágenes, por ejemplo, de lanza, la imagen tiene su identificador y este es un valor único y es de tipo string. Generalmente lo vamos a encontrar así. Después de tipo fecha. Las fechas se escriben de esta manera en Google Earth Engine. Tipo string también. Y la latitud generalmente la escribimos de esta forma y es de tipo float. Cuando marcamos los filtros de nubosidad que la imagen tenga en porcentajes, la nubosidad va a ser de tipo entero. Y los datos booleanos de las imágenes pueden ser true o false si la imagen es válida para usar o no. Finalmente, así es como utilizamos los tipos de datos en Google Earth Engine. Ahora vamos a hablar de las listas y diccionarios. Las listas agrupan elementos en orden con corchetes. Los diccionarios se guardan pares clave-valor con llaves. Ambas estructuras son fundamentales para manejar colecciones de datos en Google Earth. Lista de secuencias ordenadas de elementos. Por ejemplo, vamos a poner bandas Sentinel-2. Es igual, entre corchetes, banda 2, banda 3, banda 4, banda 8, banda 11. Estas son las bandas espectrales de Sentinel, la colección de imágenes de Sentinel-2, por ejemplo. Ahora vamos a correr esta variable. En otra celda vamos a imprimir bandas, y la variable bandas Sentinel. Corremos, nos va a dar la información que tenemos y es un diccionario. Ahora vamos a acceder, esto tenemos. Este es el 0, número de orden, estas son unas listas de secuencias ordenadas, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Vamos a acceder al primero y de ahí vamos a ir viendo. El primero es el 0. Si yo corro este script, vamos a acceder, bien, acá está mal escrito, perfecto. Para corregir vamos a tratar de usar siempre comillas simples. Corremos y ahora ponemos. El 0 sería la banda número 2. El 1 tendría que ser la banda 3. Bien. Entonces 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver la cuarta, que es la banda 11. Entonces de esta manera podemos acceder a cualquier elemento de la lista. También podemos ir al último elemento escribiendo -1. ¿Vemos? Y nos vamos al último. Para el caso de los diccionarios, que son clave valor, es de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos poner punto interés es igual entre llaves, por ejemplo, el nombre, los puntos, Buenos Aires, latitud, longitud. También podemos ponerle más información con coma, enter y ponemos país, Argentina. De esta manera tenemos un diccionario. Si corremos, podemos acceder a la información que tenemos del diccionario de la siguiente manera. Quiero que me devuelva del diccionario, de nuestro punto de interés, solamente el nombre. Entonces ponemos texto, coma, la variable, punto de interés. Y de eso queremos solamente obtener el nombre. Corremos y el punto de interés es Buenos Aires. Ahora quiero ver el país. Ponemos acá lo que es país, Argentina. Y podemos también obtener la latitud o la longitud. Y ahí vamos accediendo a la información que nos brinda este diccionario. Esto se utiliza muchísimo para obtener la información de alguna API o de la información de una imagen satelital. También podemos obtener dos datos de nuestro diccionario de la siguiente manera. Imprimimos coordenadas, punto de interés, que es nuestra variable, y de acá obtenemos la latitud y la longitud. Escribimos como lo tenemos configurado y corremos. Y ahí tenemos las coordenadas son 34.6 y menos 58.3.
Vamos a continuar y vamos a desarrollar una nueva lección de este módulo 2. Para eso vamos a ir a texto, con doble almohadilla, escribimos una nueva lección y ponemos lección número 2, punto 2, operadores y expresiones. Vamos a escribir acá el código y vemos cómo acá en nuestro índice tenemos una sección dentro de nuestro módulo 2. ¿Bien? Una sección. De esta manera podemos hacerlo de forma prolija a nuestro notebook con todas sus anotaciones y texto explicativo. Entonces, como dijimos, vamos a ver lo que son operadores y expresiones. Python tiene tres grupos de operadores que vamos a usar constantemente. Los aritméticos para cálculos numéricos, los de comparación para evaluar condiciones y los lógicos para combinar condiciones. Vamos a lo que es los aritméticos. Por ejemplo, tenemos una variable que se va a llamar bnir. Su valor es de tipo float, es de 0.45 y es la refractancia, la banda del NIR, el infrarrojo cercano. Después tenemos bred, la banda roja, y va a ser igual a 0.12, que es la refractancia, la banda roja, el rojo visible. Esas son nuestras primeras variables. Corremos y ya tenemos guardada esta información en estas variables. Ahora vamos a hacer un cálculo. Vamos a calcular el NDVI usando los operadores aritméticos. Para el cálculo NDVI tenemos que la banda NIR restarle la banda roja y dividirla del resultado NIR más rojo. Esta es la forma de obtener el índice normalizado de los valores de vegetación. Entonces, escribimos n y es igual la variable venir menos dred dividido venir más. Corremos y ya tenemos esta operación matemática, ya la tenemos dentro de nuestra variable ndvi. ¿Cómo podemos visualizarlo? De la siguiente manera. Imprimimos ndvi calculado, texto, ¿bien? Es igual a, obtenemos en nuestro diccionario, obtenemos ndvi, la variable, es igual, y le vamos a dar 4 decimales, para que nos dé solamente 4 decimales. Imprimimos y el ndvi de ese lugar determinado es de 0.5789, 4 decimales, ¿bien? Porque no nos puede dar mucho más largo. Entonces, ahí ya hicimos el cálculo del índice de vegetación. Ahora vamos a ver otros operadores. Por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división entera, el módulo, que es el resto, y es en cada una de nuestras variables que tenemos acá, podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, la potencia 2, la división entera y el módulo. Corremos y obtenemos toda la información aritmética que hicimos en base a nuestras dos variables. Y acá modificamos el valor, todo se va a cambiar. Ahora vamos a ver lo que es operadores lógicos. Mayor que. NBI es mayor que 0.3 y damos correr. Y nos dice que sí, que es verdadero. Y vemos que nos da 0.57. Entonces es mayor que 0.3. Acá le damos, por ejemplo, nos va a decir que es falso. Y lo mismo podemos hacer para el resto. Si es mayor, si es igual, si es distinto. Estos son los valores lógicos. Y los resultados son false, false y true. Valores de comparación. Vamos a continuar practicando. Si la nubosidad es 12, la variable nubosidad es igual a 12. Un NDI OK es NDI mayor a 0.2. Nubes OK es nubosidad menor a 20. Bien, estas son nuestras primeras variables que tenemos cargadas. Ahora vamos a hacer condiciones. Imagen válida es igual a NDVI OK, nubes OK. Bien, esta condicional AND es que tiene que estar, o sí, cumplirse las condiciones de NDVI OK y también se tienen que cumplir las condiciones de nubes OK. O es obligatorio que las dos condiciones marquen true para que la función trabaje bien. En cambio, OR, la condición puede ser
verdadera o falsa en alguna de las dos variables. Y not es que esto nos tiene que dar falso. Damos OK. Nos dice que la imagen válida como resultado true y también funcionó el OR. La imagen no válida es false. Dio como resultado falso porque cumplía las dos condiciones verdaderas, ¿no? Que la nubosidad es menor a 20, la nubosidad y el índice. Ahora vamos a continuar con estructuras de control. Vamos a escribir acá un texto, por ejemplo, una nueva sección. Escribimos estructuras de control. Este que nos sobra lo podemos eliminar. Las estructuras de control son if, el if y else. Nos permiten tomar decisiones en el código. If, else, le decimos al programa: si esta condición es verdadera, hace esto. Si no, hace aquello. En Google Earth Engine lo usamos para clasificar imágenes, filtrar datos y validar resultados. La indentación, que es la sangría, en Python no es opcional. Define los bloques de código. Usan 4 espacios o un tab, pero nunca los mezclamos. Vamos a ir viéndolo al ejemplo en sí. Escribimos nuestra variable. NDVI es igual a 0.65. Acá podemos dejarlo en esta celda, a la variable, y vamos a crear acá nuestra condición. Por ejemplo, si o if NDVI, que es nuestra variable, es mayor, ahí ya nos genera automáticamente la indentación. Y nos genera, por ejemplo, acá le podemos poner clasificación es igual a agua o suelo desnudo. Estamos clasificando. Bien, damos un enter. El if, si no, NDVI, acá le podemos poner suelo con vegetación. Por ejemplo, damos enter, volvemos para atrás y ponemos otro elif. Si no, por ejemplo 0.4 va a ser clasificado como bosque. Vamos a un último elif, ponemos .6, vegetación, por ejemplo, puede ser densa, o acá le ponemos moderada. Y finalizamos con un else. Else, clasificación, vegetación fuerte o densa. Y finalmente, vamos para atrás y ponemos print NDVI es igual, ponemos la variable NDVI y acá ponemos ahí y la clasificación, el valor clasificación, y damos correcto. Y nos dice que el valor de NDVI es vegetación fuerte. Vegetación fuerte entra dentro de lo que es mayores a 0.6, 0.65 tiene, entonces entra en vegetación fuerte. Vamos a modificar acá, por ejemplo, nuestro NDVI tiene un valor de 0.35. Damos correr, entonces si corremos nuestras condicionales, nos dice que es bosque. Bien, porque está dentro de acá. Si ponemos, por ejemplo, 45, corremos vegetación moderada. Bien. Si ponemos .1, corremos suelo con vegetación. Y si ponemos 0, corremos, está dentro de lo que es suelo con vegetación. Si ponemos -1, corremos y es agua o suelo desnudo. Esto se utiliza muchísimo y lo vamos a ir practicando. Pero de esta manera ya probamos lo que es las estructuras de control, if, elif y else. Ahora vamos a hablar lo que son los bucles, el for y el while. Los bucles sirven para repetir acciones sin compilar el mismo código. Vamos con el bucle for. Recorre una secuencia de elementos, elemento por elemento, mientras que el while repite mientras una condición sea verdadera. En el caso que ya sea falsa, esta condición, ciclo while, en Google Earth Engine usamos para procesar colecciones de imágenes o fechas, por ejemplo. Veamos este ejemplo con el ciclo for con range. Repetir n veces esta condición. Imprimimos en consola generando nombre de archivos. Vamos a generar nombres de archivos. Entonces arrancamos con for y, que es para todos los elementos, int range. Range, que es el rango. Este rango va a ser con dos parámetros. Arranca en el 1 y termina en el 6. Entonces va a generar el número 1, 2, 3, 4 y 5.
ya que termina en el 6. En el 6 no lo va a generar. Entonces creamos una variable dentro de for con el nombre archivo, que es igual a f. Imagen Sentinel genera 2 dígitos con 0, el i igual a 02d, y le agregamos el punto .tif. Estamos creando un texto con nuestra variable nombre de archivo. Imprimimos el nombre del archivo. Entonces, ¿qué resultado vamos a tener cuando corramos nuestro código? Es el nombre del archivo, va a ser imagen Sentinel, y acá va a poner 01.tif, 02.tif, y el nombre del archivo se llama de esta manera, ¿no? Imagen y el número .tif, y lo va a generar hasta el número 5. Entonces corremos y tenemos como resultado lo que acabamos de decir. Tenemos nuestra imagen 01.tif hasta la imagen 05.tif. Entonces este es un ejemplo de ejecución de un for. Vamos con otro ejemplo. Ahora vamos a utilizar la función enumerate, que es elemento más índice. Imprimimos un título que diga bandas con índices, y con el ciclo for decimos índice, banda, enumeration band. Imprimimos y tenemos en el 0 está la banda 2. Estas son variables que ya hemos generado anteriormente. Bien, acá estas variables bandas, acá ya las tenemos con un ciclo for pasando sus índices. Ahora veamos el ciclo while. Repetimos mientras la condición sea true. El contador arranca en 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Imprimir imágenes procesadas. Mientras que el contador sea menor a 5, vamos a imprimir imágenes contador más 1. El contador más igual 1, entonces las va a ir creando y vemos el resultado. Imágenes procesadas, que es el primer título que imprimimos, y acá vamos con el ciclo while, procesando imágenes. El contador arranca en 1, y acá tenemos que es el final es hasta 5, sigue en 2, en 3, en 4, en 5. Bien, hasta ahí las conté. Y el lote completo. De esta manera se trabaja con while. Ahora vamos a hablar sobre las funciones. Una función es un bloque de código reutilizable con un mismo nombre. En lugar de repetir el mismo código en varios lugares, lo encapsulamos en una función y lo llamamos cuando lo necesitamos. Esto hace el código más limpio, más fácil de leer y de mantener. Esta es la estructura. Arrancamos con def. De esta forma definimos que esto va a ser una función. Colocamos el nombre de la función y entre paréntesis 2 más parámetros. Parámetro número 1 y el parámetro número 2. Luego el código y que nos devuelva el resultado con la función return. Esta es la estructura general de una función. Vamos a ver la función para calcular el NDVI. Escribimos def, definiendo la función, vamos a poner el nombre, por ejemplo, calcular, y colocamos el nid y el red, que son los dos parámetros que vamos a necesitar para definir esta función. Luego escribimos NDVI es igual a nir menos red, dividido nir más red, y retornamos el NDVI. Estos parámetros van a ser variables que vamos a crear más adelante. Pero esto le vamos a agregar, para evitar los valores 0, la división por 0, vamos a crearle, por ejemplo, if más red igual a 0. Entonces, el return va a ser 0. ¿Qué más? Le vamos a poner acá return y esto lo sacamos. Ahí tenemos una función que nos va a calcular el NDVI y vamos a evitar que la división sea dividido 0. Ahora vamos a crear una función para clasificar el NDVI. Escribimos la función, se va a llamar clasificar NDVI, como parámetro va a tener NDVI. Cuando escribimos con 3, tiene que cerrar también igual, creamos un texto en múltiples líneas. Por ejemplo, si yo doy un enter, bueno, todo esto que está acá es un texto de múltiples líneas. El código no las va a ejecutar, no las va a tomar tampoco como error. De esta manera podemos escribir texto explicando algo del código
que va a ser largo y que va a tener múltiples líneas, entonces va a quedar más prolijo. Esto no es parte del código, sino que es un texto explicativo. Entonces, devuelve una clasificación textual según el valor del NDVI. Si NDVI es mayor a 0, va a retornar agua sin vegetación. Si no, NDVI mayor a 0.2, suelo desnudo. De esta forma creamos una función para clasificar el NDVI. Como ya lo vimos anteriormente, corremos este código, ya tenemos dos funciones ejecutadas y guardadas dentro de clasificar el NDVI y de calcular el NDVI. Ahora vamos a utilizar las funciones. Datos de ejemplo. Refractancias de distintas coberturas. Tenemos una variable que se llama muestras, una lista ordenada, donde tenemos dentro clave, valor. Nombre es igual a bosque y el NIR es de 0.50 y el red es de 0.07. Acá tenemos ya un diccionario dentro de nuestra variable muestra. Lo mismo con pastizal, suelo urbano y agua, con valores NIR y red. Luego vamos a imprimir que la cobertura, el NIR, el red, el NDVI y el clasificador. Con un ciclo for ponemos que es muestras NDVI, calcular NDVI, es nuestra función. Vamos acá, muestra de NIR y de red. Pues la clase, utilizamos la función que generamos anteriormente, clasificar NDVI, imprimimos la muestra con su nombre, con su NIR y su red y su clase. Corremos la celda y ya tenemos que la cobertura bosque, NIR, su red, acá hizo el cálculo y nos dice que es vegetación densa. Acá tenemos el cálculo para la vegetación escasa, suelo desnudo y agua sin vegetación. De esta manera utilizamos las funciones que hemos creado anteriormente. Podemos ir haciendo otros cálculos, cambiando los valores, agregando más información para ir probando cómo se comporta nuestra función. Ahora vamos a hablar sobre los manejos de errores. Los errores son inevitables en programación, pero podemos anticiparnos y manejarnos con try exit. Esto evita que el script se detenga abruptamente y nos permita dar manejos de errores informativos al usuario. Vamos a hacer este ejemplo. Si corremos este script, nos devuelve un error, porque no podemos dividir por 0, como en este caso. Bien, acá el script se detiene abruptamente y nos genera el error. Esto implica que no podemos continuar con el script. Para eso vamos a crear un manejo de errores con try s. Escribimos una función, calcular NDVI seguro, los dos parámetros, el NIR y el red, y hacemos un try, un intento, donde NDVI es igual a NIR menos red dividido NIR más red, que nos retorne el NDVI, y acá viene la excepción, que no vamos a dividir por 0, y que nos devuelva, que no nos genere este error así abrupto, sino que nos genere un texto que diga error, la suma del NIR más red es 0, devolviendo none, y que nos retorne none. Luego tenemos un except type error as e, y que nos imprima error de tipo e, verifica el NIR y el red sean números, que puede ser que coloquemos algún error, alguna letra o algo, y que nos retorne none. Corremos la función, ya lo tenemos. Y ahora vamos con las pruebas, que nos imprima calcular NDVI seguro, que es nuestra función que ya creamos, y que haga acá las operaciones con los dos parámetros, el parámetro del NIR y el parámetro del red. Bien, acá vamos a hacer el cálculo con dos números caso normal dividido por 0 y con un tipo incorrecto, que es acá, por ejemplo, el 0.5 está en formato texto. Bien, entonces no nos debería arrojar el error abrupto, sino que nos debería salir unos textos advirtiendo que tenemos errores, y de esa forma tenemos los manejos de errores. Vamos
a correr el script y tenemos. El primero fue el caso normal, nos generó el NDVI. En el segundo caso dividimos por 0, entonces nos arrojó una advertencia diciendo error, la suma del NIR más red es 0, devolviendo nada. Y el último que teníamos un dato tipo texto, dice error de tipo, y acá nos dice que es de tipo str, o sea texto, y no es float. Así que nos devuelve un texto formateado nosotros para manejar estos errores. Ahora vamos a trabajar con NumPy Pandas. Vamos a crear un texto para separar los temas. NumPy y Pandas son las librerías más usadas en Python para análisis de datos. NumPy trabaja con arrays numéricos de forma más eficiente. Pandas trabaja con tablas de datos o data frames y lo vamos a necesitar constantemente para procesar resultados de Google Energy. Lo primero que tenemos que hacer es importar las dos librerías y le importamos NumPy y le asignamos el alias NP. Importamos Pandas y le asignamos el alias PD. Corremos. Ya tenemos las librerías en nuestro notebook. Ahora vamos a, como los datos lo vamos a obtener en consola, vamos a crear un título en la consola. Nos imprima sin NumPy. Bien. Corremos. Ya sabemos que vamos a imprimir mi NumPy. Ahora vamos a simular datos que obtenemos de reflectancia de una imagen pequeña de 5 por 5 píxeles. Tenemos el NIR y el RED. Entonces, NP, que acá estamos invocando a la librería NumPy, y acá empezamos con lo que es arrays. Punto arrays y colocamos valores. Estos valores son simulados. Bien. Luego para el red hacemos lo mismo. Y acá tenemos datos simulados de reflectancia de una determinada imagen. Si lo corremos, ya no tenemos errores y estas dos variables, NIR y red, ya generaron sus contenidos. Pero ahora vamos a crear otra variable con unas operaciones matemáticas. NDVI array se va a llamar y va a ser igual a NIR menos el red dividido el NIR más el red. ¿Bien? De esa cuenta, de esas operaciones matemáticas, vamos a generar impresiones. Y vamos a obtener el NIR es igual al NIR. ¿Bien? El red es igual al red. El NDVI es el NP round NDVI array de esta operación matemática que haga y el 3, que es la cantidad de decimales. Luego vamos a sacar el promedio con el min, el máximo con el max y el mínimo con el min, y que nos imprima. Entonces, si corremos esto, obtenemos primero nuestro título que generamos acá arriba y luego las operaciones matemáticas que le hemos asignado acá en nuestra función print. Primero tenemos el NIR, acá lo tenemos completo. El red, el cálculo NDVI. Todo esto tenemos el promedio, el mayor, que es este, y el menor, que es este. Ahora vamos a trabajar con pandas. Vamos a crear un título en nuestra consola que se va a llamar pandas y creamos un dataframe con metadatos de imágenes apelicadas. La variable se va a llamar datos y dentro de nuestro dataframe vamos a tener fecha, todas estas fechas, satélite, Sentinel-2, Landsat 9, todas estas fechas relacionadas a su imagen. La nubosidad por cada imagen, en la primera va a tener nubosidad 5, que corresponde a Sentinel-2 y a esta fecha. La segunda va a tener una nubosidad de 23%, para Sentinel-2 y esta fecha. La tercera va a tener un 8% de nubosidad, para Landsat 9 y esta fecha. Y 45% de nubosidad para la última imagen. Luego, cada una de estas imágenes va a tener el NDVI máximo. Todo esto simulado es para poder practicar y ver cómo funciona Pandas. Luego creamos una variable que se va a llamar DF. Invocamos la librería de Pandas como PD, el dataframe,
y datos, donde tenemos nuestros valores. Imprimimos DF, que nos imprima toda nuestra información. Y luego filtramos solo imágenes con poca nubosidad. Bien, decimos que las DF limpias, así se va a llamar, es igual a las DF, la nubosidad sea menor a 20. Imprimimos imágenes con nubosidad menor a 20% y que nos dé las imágenes limpias. Bien, las tenemos filtradas del dataflow. Corremos. Y acá tenemos dos imágenes con nubosidad 5 y nubosidad 8. ¿Bien? Podemos, por ejemplo, poner acá que sea a 6% de nubosidad. Si lo corremos, vamos a tener 1. La nubosidad es 5. Ahora vamos a arrancar este módulo 3 hablando de Google Earth Engine. Este es el catálogo gigante que tiene la plataforma. Tiene aspectos básicos como elevación, topografía, ortofotos aéreas, imágenes satelitales, uso y cobertura de suelo, geografía, biosfera, dimensiones humanas. Es muy grande toda la información que podemos obtener de Google Earth Engine. Lo importante es tener una cuenta de Google y registrarse. En mi canal de YouTube tenemos este video, cómo configurar correctamente Google Earth Engine, seguir los pasos y poder completar la configuración. Y también tenemos otro video actual, lo tenemos acá, para configurar con los nuevos requisitos que para este año pide Google Earth Engine, el paso a paso. Y en la descripción pueden descargar PDF el paso a paso y explicado para que les resulte más fácil. Si colocamos en el navegador Google Earth Engine Code, nos facilita la entrada a la interfaz de Google Earth Engine. Voy a colocar este correo electrónico que tengo de Gmail, ya lo tengo configurado y funcionando, y yo acá ya puedo empezar a trabajar con la interfaz de Google Earth Engine y el lenguaje de programación que es JavaScript en este lugar. Si nos vamos acá a la parte superior derecha, tenemos cómo lo tenemos configurado. Y este es el nombre del proyecto que funciona para mí, en mi caso. Si vamos a la info, nos dice cuál es el nombre del proyecto que tengo en mi Project Cloud configurado y trabajando. Como les decía, esto lo explico en estos videos. Es muy simple, hay que seguir los pasos y poder tenerlo configurado. Google Earth Engine trabajamos con dos objetos principales, Image y también Image Collection, que son colecciones de imágenes o una sola imagen. Casi siempre empezamos con una colección y filtramos por 3 criterios como área, fecha o nubosidad. Vamos al código. Vamos a colocar acá como un título importante, módulo 3, por ejemplo, y ponemos Google Earth Engine. Lo primero que tenemos que hacer es importar las librerías, después autenticar y seguidamente a eso inicializamos nuestro proyecto. Como dijimos, nuestro proyecto lo tenemos acá, yo voy a copiar el mío, ustedes tienen que colocar el suyo y acá podemos poner un print que inicializamos sin ningún tipo de problema. Si corremos, nos va a decir que permitimos las credenciales de Google Earth Engine. Vamos a permitir, continuar, nuestro correo electrónico, continuar, y ahí entonces pasó por estas 3 líneas y llegó al final sin ningún error. Entonces nos marca que Google Earth Engine inicializó correctamente. Acá ya lo tenemos inicializado. Ya podemos crear una nueva celda de código para poder empezar a hacer trabajos con la API de Google Earth Engine. Vamos a definir un área mediante un punto. Por ejemplo, punto Córdoba es igual a herramienta. Estas son de la librería de Google Earth Engine, de la librería importada. Traemos el Geometry Point y le asignamos unas coordenadas. Primero la longitud y después la latitud. Así siempre vamos a trabajar.
Bueno, lo corremos y no nos da errores y ya tenemos nuestro primer punto. El punto Córdoba equivale a estas coordenadas. Podemos también tener un área en base a un rectángulo. Esta vez se va a llamar región Córdoba, que es igual a Geometry Rectangle. Y acá le asignamos la longitud y la latitud del punto superior izquierdo de nuestro rectángulo y la longitud y latitud de la parte inferior derecha de nuestro rectángulo. Corremos, ya tenemos un sector asignado por un punto o por una región. Ahora vamos a obtener una imagen satelital. Vamos a crear una variable que se va a llamar collection y esta va a ser igual a Image Collection. Va a buscar todas las imágenes de Copernicus, S2, SR, esto es de Sentinel-2. Si nosotros copiamos esto, no lo escribimos porque queremos, sino que así se llaman, y nos vamos a Google Earth Engine, a su plataforma, y colocamos eso que copiamos acá. Bien, vemos que esa acá es esto. Si nosotros le damos un clic, nos dice que son imágenes Sentinel-2 multiespectrales. Y acá nos da toda la información de este tipo de imagen. Y acá sus bandas. Todas las bandas que contienen esta imagen. Y toda su información. Esto es bueno ir metiendo mano y viendo. Por ejemplo, la banda 11, el infrarrojo cercano, es de 20 metros. ¿Bien? Pero la banda 4, que es el red, es de 10 metros. La banda verde es de 10 metros y la banda azul es de 10 metros. Son detalles importantes que tenemos que ir conociendo. Volvamos al código. Entonces, acá obtenemos todas las imágenes de Sentinel-2 y vamos a empezar a hacer los filtros. Primero filtramos por nuestra variable región, que es esta que tenemos acá, que es un rectángulo en la zona de Córdoba. Y después filtramos por fechas. 2024, esto es 1 de enero del 2024 y 31 de enero del 2024. Estamos filtrando por fechas. Y de todas estas imágenes, seguimos filtrando por el porcentaje de nubosidad, que sea de 20%. Acá damos correcto, no nos arrojó error. Entonces, ya en esta celda de código, nosotros tenemos las imágenes Sentinel-2 en la región de Córdoba, tienen estos parámetros, estas fechas y estos porcentajes. Ahora vamos a observar cuántas imágenes tenemos filtradas. Vamos a poner una variable que se va a llamar cantidad, que es igual a collection size get info. Imprimimos imágenes disponibles y la cantidad. Entonces, corremos y tenemos 54 imágenes disponibles en estos 3 meses que tenemos asignados acá en la zona de Córdoba. Lo siguiente, tomamos la primera, en una variable que se va a llamar imagen. Y esa imagen que hemos tomado, le vamos a ver sus propiedades, sus metadatos, que nos imprima fecha de adquisición, image.date, format, año, mes, día, .getInfo. Imprimimos nubosidad es igual a image.getDrawPixel percentage getInfo y le agregamos un porcentaje, porque nos da un número donde le vamos a agregar el porcentaje. Corremos y nos dice que la fecha de adquisición es 2024, 1, la nubosidad 3%. Google Earth Engine tiene sus propiedades tipo geométrico, point, line string, polygon y rectangle. Se crean con coordenadas WS84. También podemos importar shapefiles externos, pero empecemos con las geometrías nativas. Punto. Vamos a escribir esta variable que se llama punto. Entonces arrancamos con las librerías de Google Earth Engine, .geometry.point. Acá le asignamos unas coordenadas. Imprimimos puntos y la información. Luego vamos a crear un polígono, se va a llamar polígono, va a ser de tipo polígono y armamos el polígono con coordenadas. Tiempo, longitud, latitud, longitud y vamos creando un polígono. Y esto lo corremos, nos imprime la información acá del punto y sus coordenadas. Ahora vamos a crear un feature.
geometría más propiedades. Es como un shapefile. La geometría puede ser, por ejemplo, en este caso, un polígono y tiene sus propiedades. Tiene una tabla asociada con información. Entonces, vamos a crear una variable que se va a llamar picture Córdoba. Va a ser de tipo picture polígono, que es esta variable, y va a tener un nombre y su propiedad. Nombre, provincia de Córdoba, país Argentina y un área. Los valores son numéricos, se colocan sin comillas. Y que nos imprima nombre y su información, el área y su información en kilómetros cuadrados. Corremos y nos devuelve la información que obtiene de las propiedades del feature. Ahora vamos a hacer una operación matemática. Área de la geometría calculada por Google Earth Engine en metros cuadrados. En metros cuadrados es el polygon area get in. Área en kilómetros cuadrados es igual a área en metros cuadrados dividido 1E6. Y que nos imprima el área calculada. Corremos y ahí hace la operación matemática y nos queda en kilómetros cuadrados la operación. Vamos a iniciar este módulo 4 procesando imágenes satelitales. Vamos a crear un NDVI con Sentinel-2. Es el índice de vegetación por diferencia normalizada. Va desde el -1 al 1, donde los valores cercanos a 1 indican que la vegetación es densa y sana. Generalmente se le colocan unos colores verdes muy intensos. Los valores cercanos a 0 indican suelo desnudo y valores negativos indican agua. Vamos a hacer este cálculo en la provincia de Córdoba. Lo primero que vamos a hacer es importar las librerías que vamos a usar y crear nuestra región. Importamos la librería de Engine y Gmap para visualizar los datos. Armamos nuestra área de estudio. Se va a llamar región. Vamos a hacer una Geometry Rectangle y creamos nuestro rectángulo. Ya tenemos las coordenadas de la parte superior izquierda y la parte inferior derecha y longitud. Ya tenemos la longitud. Seguidamente vamos a obtener nuestra imagen satelital. Vamos a ponerlo acá abajo en la misma celda y creamos una variable que se va a llamar colección, que vamos a obtener una colección de datos de engine.imageCollection y traemos todo lo que son las imágenes de Sentinel-2. Filtramos por nuestra región, que es la región que creamos acá. También filtramos por los datos de fecha. Filtramos también por la nubosidad, en este caso un 20%. Creamos una máscara de nubes con SCL. Ponemos .map lambda img update mask. Seleccionamos las clases válidas de vegetación, suelo desnudo y agua. Después reducimos la colección a una sola imagen usando la mediana. Ponemos imagen es igual a collection median y le hacemos un clip por región. Esto lo podemos correr. Corremos, nos arroja error y podemos continuar. Vamos a crear el índice de vegetación. La variable se va a llamar NDVI, es igual a imagen, bien que la imagen es este que tenemos acá, punto normalized difference. Y acá esto va a generar nuestro NDVI de las bandas 8 y 4. Y lo vamos a renombrar como NDVI. Abajo vamos a calcular el NDVI con clases. Con una variable que se va a llamar NDVI class es igual a NDVI, que es el primero, la imagen que vamos a obtener acá arriba, y acá empezamos a clasificar. Con .where 0 dijimos que es para el agua. Acá ponemos donde NDVI get 0 and NDVI lt 0.2 es suelo desnudo. Seguimos clasificando a vegetación escasa y vegetación moderada. Y acá mayores a 0.6 ya es vegetación densa. Lo renombramos como NDVI class. Clasificado.
Corremos, no nos arroja error, venimos trabajando desde arriba hacia abajo. Ahora vamos a ir a la visualización. Vamos a crear una variable que se va a llamar mapa. Va a ser igual a gmap. Gmap es la librería que nosotros invocamos acá. Gmap nos va a poder mostrar un mapa web en nuestra consola para poder visualizar el resultado. .map, este va a ser el centro y este va a ser el sub. Vamos a crear un mapa, add base map. Vamos a agregar de fondo un mapa oscuro con CartoDB Dark Mate y la primera visualización. La primera visualización va a ser RGB. Entonces la vamos a llamar Vis RGB. Vamos a ver el color verdadero. Vamos a utilizar las bandas 4, 3 y 2. El mínimo va a ser 0 y el máximo va a ser 2500. Acá va a ser más o menos opaco y se va a poder ver con una gama de 1.2. Esto es la correlación de gama para poder ver la imagen más nítida. Luego vamos a crear otra variable, la visualización para el NDVI, donde el mínimo va a ser 0, menos 0.2 y el máximo 0.8. Estos son los colores. Los colores son en sexagesimal, así se escribe. Yo lo copio, me voy a Google, podemos visualizar de qué color estamos hablando. Y acá está el color hexagesimal. Estos son los rojos, o sea, por ende son los mínimos. Entonces todo lo que esté sea menor a 0 van a ser rojos. Y cuando van acercándose al 1 van a ser ya un color más verde. Colocamos, ahí nos muestra que es este verde. Entonces esos son los colores que vamos a ir obteniendo. Y acá, en lo que es suelo desnudo, tiene que ir acercándose a los colores amarillos, naranjas. ¿Bien? Entonces esa es la gama de colores que vamos a visualizar para ver nuestro índice de vegetación. Y para las clases, para clasificar nuestra vegetación, también le vamos a poner en 4 clases, 4 diferentes colores. Luego adherimos todo esto al mapa, a nuestro mapa base. Map add layer y colocamos image y le vamos a poner que es de Sentinel-2 RGB. Todo esto lo vamos a poder visualizar en el mapa. Corremos, nos marca error, podemos continuar. Y ahora finalizamos con una variable que se va a llamar stats. Estamos hablando de una mejora estadística del NDVI del área de estudio. Utilizamos reduce, la mediana, y vamos a tener la estadística de nuestra imagen satelital. Lo adherimos todo esto a los controles del mapa y visualizamos el mapa. Y corremos, acá nos está leyendo la estadística que le pedimos acá al final. Acá nos da la estadística de toda la información de NDVI que tenemos. Y después tenemos el mapa en Dark como lo pedimos. Cerramos acá, vemos nuestras mapas de nuestras capas base. Vamos a apagar todo, así podemos ver de a uno. Primero, nuestra área de estudio. Y ya por defecto nos trae esta imagen de OpenStreetMap. Vamos a hacer un zoom. Nuestra área de estudio. Luego tenemos nuestro NDVI clasificado, con los colores que nosotros le asignamos. Luego, nuestro NDVI continuo y la imagen RGB, color verdadero que habíamos seteado. Y nuestro mapa base oscuro, carto. La imagen es de 10 píxeles, o sea, de 10 metros de píxel. Es una imagen muy buena para hacer cualquier tipo de trabajo. Continuamos con datos meteorológicos. Vamos a ver las imágenes de ERA 5. Google Earth Engine no solo tiene imágenes satelitales, también tiene datos climáticos y meteorológicos. ERA 5 es el reanálisis climático del modelo SMWF, con datos desde 1940 hasta la actualidad, con resolución de 28 kilómetros, ideal para análisis de temperaturas, humedad, viento, precipitaciones. Son datos históricos.
por lo cual podemos hacer muchísimos cálculos meteorológicos para obtener información clara para algún punto específico del planeta Tierra. Vamos a cargar los datos de temperatura de ERAS 5. Colocamos la variable ERAS 5 mensual con Image Collation y buscamos esta imagen. Si la copiamos y nos vamos a Google Engine, pegamos, es esta imagen. Y acá tenemos toda la información de esta imagen. Y a su vez, qué bandas son las que tenemos. Temperaturas, humedad, tenemos de todo tipo de información meteorológica de esta imagen. Filtramos por los meses. Vamos a este año 2023. Desde el 1 hasta el 12 del 31 del 2023, todo el año completo. Seleccionamos la banda temperaturas de 2 metros y vamos a imprimir meses, ERAS 5, 6, Get In. Corremos y tenemos 12 meses. Bien, hasta acá ya tenemos mes por mes. Ahora vamos a crear una función para convertir de Kelvin al Celsius. La función se va a llamar Kelvin a Celsius, imagen, y convertimos las temperaturas de Kelvin a Celsius y preserva los metadatos. Tune, image, acá hacemos la sustracción, o sea que sería una resta a esos datos meteorológicos que tenemos de temperaturas, que están en Kelvin, le restamos 273.15 y con ese resultado obtenemos ya automáticamente los valores en Celsius y lo vamos a renombrar como Temp Celsius y copiamos sus propiedades del metadato. Corremos, no nos arroja error. Seguidamente vamos a aplicar la conversión de toda la colección con Map. Map en Google Engine es como un for, un loop, pero corre en los servidores de Google. ERAS 5 Celsius, la variable, es igual a ERAS 5 mensual, Map Kelvin a Celsius. Acá estamos dándole que corra la función Kelvin Celsius. Obtener la temperatura promedio del verano, enero a marzo. Punto Córdoba es igual a Geometry Point. Y tenemos un punto específico en Córdoba. La temperatura de enero es igual a ERAS 5 Celsius, que es la variable que obtuvimos, y filtramos por fecha, que van a ser el primer mes de 2023. Agarramos la primera imagen, hacemos un sample del punto de Córdoba, obtenemos el temp Celsius y obtenemos la info. Imprimimos en pantalla la temperatura promedio de Córdoba en enero del 2023 y mostramos la información en Celsius. Corremos y nos marca que
el promedio fue de 25,4 grados Celsius. Ahí ya tenemos una información meteorológica de un punto, unas fechas determinadas. Por ejemplo, si acá modificamos al mes 3, por ejemplo, decimos que en marzo ahí nos arrojó error, a ver si perdón, acá hay que ponerle el 3 también. En marzo fue de 24. Si ponemos en abril, por ejemplo 30, fue de 17. Y así vamos obteniendo información de cada uno de los meses en un punto específico. Ahora vamos a crear un mapa de temperaturas de toda la región. Vamos a visualizar el promedio anual de temperaturas sobre Argentina. Calculamos la media con MEAN sobre toda la colección y lo mostramos en una paleta de colores tipo termómetro. Azul van a ser los lugares fríos y rojo los lugares donde hubo mayor calor. En anual es igual a eras Celsius MEAN. Ahora colocamos el área de Argentina. Esto es un área aproximada. Argentina, geometría rectángulo y hacemos un rectángulo que ocupe toda Argentina. Ahora vamos a dar los parámetros de visualización. Como dijimos, un azul muy frío, un azul oscuro nos va a dar un lugar muy frío. ¿Bien? La mínima va a ser de -5 y la máxima de 3. Acá podemos ir sumando o restando, pero vamos a dar ese promedio de temperaturas, que es normal en Argentina. Y luego vamos a visualizar en el mapa. Mapa Obtain de Gmap lo vamos a centrar en estas coordenadas con un zoom 4 para que podamos ver Argentina completa. Después agregamos la información al layer del mapa, la visualización y los colores. Y visualizamos el mapa que se llama Mapa Tempo. Corremos. Y ahora en Gmap podemos visualizar el mapa de Argentina con las temperaturas promedio que tuvimos en nuestro país. Ahora vamos a pasar al módulo 5, donde vamos a ver gráficos y exportación. Al finalizar este módulo vamos a poder generar gráficos profesionales, mapas interactivos y exportar resultados en formato GeoTIFF
y Shadify para continuar el análisis en cualquier sitio de escritorio. Porque el mapa interactivo de Gmap está muy bien para explorar, pero muchas veces necesitamos los datos en un archivo para usarlos en programas de escritorio como ArcGIS o QGIS para el análisis más avanzado. Gmap nos permite exportar imágenes como GeoTIFF en formato estándar para imágenes georreferenciadas. Arranquemos. Vamos a inicializar importando todas nuestras librerías que vamos a necesitar. Matplotlib. Vamos a utilizar Matplot. Es para generar gráficos. Lo vamos a llamar con el alias PLT. También de Matplotlib vamos a necesitar Date y lo vamos a nombrar como MDate para el manejo de formatos de fechas. Para poder hacer una mejor visualización en el eje de las X cuando hagamos nuestro gráfico, para que quede más prolijo, para hacer un resumen de fechas. Después con Pandas vamos a utilizar, ya lo hemos visto, para organizar nuestros datos en una tabla y lo vamos a renombrar como PD. Y por supuesto vamos a utilizar nuestra API de Google Earth Engine. Definimos nuestra área de interés, que va a ser un punto en la provincia de Córdoba. La variable se va a llamar punto y vamos a utilizar de la librería de Google Earth Engine Geometry Point y vamos a colocar las coordenadas. Longitud, ahora vamos a calcular el NDVI, preservar el sistema. Creamos nuestra colección de imágenes y aplicamos la corrección. Esto ya lo hemos hecho. Elegimos las imágenes en Sentinel-2. Utilizamos todo el año de 2023 y imágenes que tengan menos del 20% de nubosidad. Mapeamos una función sobre cada imagen de colección y hacemos el cálculo del índice NDVI. Lo renombramos como NDVI. Al crear una nueva banda matemática, el Engine pierde los metadatos originales con Copy Properties. Copiamos el metadato del tiempo exacto con el System Time Start de la imagen original a esta nueva imagen NDVI para no perder la fecha. Entonces, con el margen de renombrar y tener una nueva banda, una nueva capa, con Copy Property a Image le grabamos la fecha de la imagen y así cerramos nuestra primera función. Obtenemos la imagen. Ahora vamos a una extracción masiva de datos de alta eficiencia. GetRation extrae los valores de la serie temporal en un solo request, mucho más eficiente que un bucle for. Le pasamos la geometría a punto, que es nuestra variable, y la escala de 100 metros para evitar errores de precisión. Devuelve una lista con un formato ID, longitud, latitud, timestamp y NDVI. Entonces, región data, collection NDVI, get region, punto, la escala de 100 metros y obtenemos la información. Ahora vamos con los procesamientos con Pandas. La primera fila que nos devuelve la get region siempre es el encabezado de las columnas. Entonces, encabezado, get region, es el índice 0. ¿Bien? Entonces todos los índices 0 van a ser los encabezados de nuestro dataframe que estamos creando. ID, longitud, latitud, time y NDVI. El resto de las filas son nuestros datos reales. Entonces filas es igual a region data del 1 en adelante, del índice 1 en adelante. Creamos el dataframe de Pandas pasándole los datos y el nombre de las columnas. df es igual a pd dataframe, filas, columns, encabezado. Eliminamos cualquier fila donde el cálculo de NDVI haya devuelto un valor nulo. Lo eliminamos con df es igual a df drop na subject NDVI. Convertir el timestamp en milisegundos al data time. El engine devuelve el tiempo time en milisegundos desde el 1 de enero de 2000 en 1970. Entonces, pd to datetime con unit ms, el de milisegundos, convierte esos números en gigantes, en fechas comprensibles. Ffecha es igual a pd to date time unit milisegundos. Ordenamos la tabla cronológicamente para que la línea del gráfico no retroceda. df.shortValue fecha. Gráfico.
sin cambios funcionales, configuración visual. Preparamos el lienzo y los ejes con un tamaño de 12 por 5 pulgadas. Fix AX, el eje de las X. Entonces, plot PLT ya sabemos que es de la librería que importamos al principio, de pplot, que es parte de Matplotlib. Entonces, plt.subplot figure 12:5. Este es el tamaño en pulgadas. Aplicamos un estilo oscuro al fondo del gráfico. Este es un color gris muy oscuro. Dibujamos la serie temporal del NDVI con un color verde. Entonces, el AXplot, fecha, NDVI, el color verdoso, y una línea de tamaño 2. Y hacemos unas marcas con un 0, y el tamaño va a ser 5. Un color blanco va a tener estas marcas, y va a tener un label, una etiqueta que se va a llamar NDVI. Rellenamos el área inferior de la curva con un color semi-transparente, que es el fill between. Entonces de fecha, NDVI, con semi-transparencia que es el alfa, 0.2 y este color. Trazamos la línea de referencia para saber rápidamente en qué estado está la vegetación. Luego añadimos el título. Etiquetas en los ejes tanto de la Y como de la X. Vamos a colocar serie temporal NDVI de Córdoba, Argentina 2023. Por un lado vamos a tener el X de las X en, va a decir fecha, con un color, y el eje de las Y con el valor NDVI y un color. Cambiamos el color de los números de los ejes a gris claro para que resalte un poco más. Damos un formato al eje X para que muestre el mes y el año. Un formato de, por ejemplo, enero 2023, resumido. Configuramos la caja de leyenda con un fondo oscuro y un texto blanco. Establecemos los límites inferior y superior del gráfico. Pintamos el borde del área del gráfico de gris oscuro para que se integre con el fondo. Y ajustamos el layout para que nada quede fuera de los márgenes y guardamos el resultado de nuestra imagen. Vamos a correr el script y ahí obtenemos nuestro gráfico. Continuamos con las exportaciones. La exportación en Google Engine es asincrónica. El trabajo se procesa en los servidores de Google, no en tu Colab. Cuando ejecutas tarea.start, Google Engine encola el trabajo. Podés ver el proceso en la página de tareas, que lo tenemos marcado acá. Por ejemplo, si yo coloco en el task, acá voy a ver las tareas cómo se van a ejecutar. Entonces, esta operación puede tardar 5, 20 minutos, depende del tamaño del proceso, del área de trabajo y de la cantidad de imágenes que se estén procesando, pero va a tardar un tiempo. Importamos la librería Time, suele usarse si queremos hacer un bucle que revise el estado de la tarea en ciertos segundos, aunque aquí no lo usamos activamente, pero importamos Time. Definimos el área de exportación. En este caso se va a llamar región export. Vamos a hacer un rectángulo con estas coordenadas. Seleccionamos la imagen base. Va a ser de Sentinel-2 en base a nuestra región que hemos generado con las coordenadas. Filtramos las fechas, damos un porcentaje de nubosidad y elegimos el primero. Seguimos. Calculamos el producto a exportar, el NDVI, que estuvimos trabajando todo este curso. Sobre esa única imagen que elegimos, calculamos el NDVI usando las bandas infrarrojas, que es la banda 8 y la banda 4. Lo renombramos como NDVI y ese es el nombre de la banda dentro de nuestro archivo .tif resultante. Ahora vamos a configurar la tarea, la exportación a Google Drive. Creamos un objeto que se va a llamar tarea. Indicamos todos los parámetros de descarga. Tarea va a ser igual y estos van a ser los parámetros de descarga que vamos a colocar. Image, NDVI Export, la descripción, NDVI de Córdoba del 2024, por ejemplo. Una carpeta que se va a llamar Google Engine Exportaciones. Colocamos el nombre del archivo, NDVI Córdoba 24. Vamos a hacer el clip en la región. La escala va a ser de 10
metrosec-píxel y el sistema de referencia de la proyección va a ser en geográficas 4326 y limitamos los píxeles por seguridad. Inicializamos la tarea para poder visualizarlo. Y una vez que genera todo, nos va a imprimir en pantalla que la tarea se inició, que arranque. Luego va a monitorear el proceso y finalmente, cuando esté completado, nos va a salir la impresión de que está todo completado y listo en nuestro Google Drive. Entonces vamos a ejecutar nuestro script. Inicializó la tarea, vamos a monitorear y cuando diga complete, el resto del archivo está en tu Drive. Vemos acá que la tarea se inicializó. Está trabajando. Tardó 21 minutos y ya exportó nuestro raster de NDVI Córdoba 2024. Nos dirigimos a nuestro Google Drive, vamos a Pacientes, acá encontramos el GeoTIFF que hemos descargado y que se encuentra en nuestra carpeta Google Engine Exportación. Le damos clic acá en los tres puntos, ponemos descargar, que nos descarga nuestra imagen a nuestro ordenador. Y acá lo tenemos. Para visualizarlo podemos llevarlo directamente a nuestro programa GIS, como en este caso es Google ArcGIS. Podemos visualizar nuestro raster. Seguidamente vamos a trabajar con exportación a JPEG. Además de imágenes raster, podemos exportar datos vectoriales. Esto es útil cuando clasificamos una imagen y queremos guardar las zonas clasificadas como polígonos, puntos o líneas, ¿no? En este caso vamos a crear una variable que se va a llamar puntos muestreo. Vamos a utilizar Picture Collection. Cada punto se define con Google Geometry Point y longitud. Y le asignamos un diccionario con atributos O, que va a ser el tipo de cobertura, y el valor NDVI. Entonces, creamos el primer punto en estas coordenadas, va a ser de tipo bosque, y el valor NDVI que tengo. Le ponemos 0.72. Otro punto que va a ser de tipo pastizal y un valor NDVI. Y así creamos 5 puntos. Verificamos la cantidad de puntos creados con size, que lo tenemos acá. Y obtenemos la información. Configuramos la tarea de exportación. Creamos una variable que se va a llamar tarea J y con batch export table to drive hacemos la exportación. Collection va a ser igual a puntos de muestreo, esos puntos que hemos creado. La descripción va a ser puntos de muestreo de Córdoba, un nombre interno que nosotros queramos poner. La carpeta que estamos utilizando, Google Engine Exportación. Nosotros podemos crear una nueva carpeta poniéndole otro nombre. Y ponemos el file name prefix, que va a ser el nombre que va a tener el archivo. Puntos NDVI Córdoba. El formato va a ser SHP. Otro formato puede ser KML, KMZ o GeoJSON. Pero en este caso vamos a utilizar JPEG para poder visualizar en Quantum o en ArcGIS. Acá inicializamos la tarea y que nos imprima cuando la exportación se haya hecho. Corremos el script y ahora vemos cómo puntos muestreo Córdoba empieza a trabajar. Ahí finalizó. Si nos vamos al Google Drive, podemos ver que acá se generaron nuestros archivos que componen un JSON. Ponemos descargar los 6 archivos seleccionados, nos va a comprimir una carpetita y la va a descargar. Ahí la descargó, la abrimos, vamos a descomprimirla, extraer todo, caer, y acá la tenemos. Agarramos el archivo J, vamos, y acá tenemos los puntos que hemos generado. Si hacemos clic en su tabla de atributos, vemos, por ejemplo, el primero es este que tenemos acá, de tipo bosque, y es su valor NDVI, que le hemos generado, y ahí tenemos todo. Entonces ya exportamos un raster, ya estamos exportando un JFile, y de esta manera llegamos a lo que es el proyecto final. Y acá vamos a hacer todo el proceso en una sola vez.
Vamos a integrar todo lo que aprendimos en el análisis completo. Cargamos imágenes Sentinel-2, calculamos NDVI, lo superponemos con temperaturas de ERA 5 y exportamos los resultados. Este script es la base de cualquier análisis de cobertura vegetal profesional. Entonces, los checklists que tenemos que tener en cuenta: definir el área de estudio, cargar y filtrar la colección de Sentinel-2, hacer el cálculo de NDVI, calcular las temperaturas de ERAS, visualizar ambas capas en Gmap, calcular estadísticas zonales, exportar el NDVI como GeoTIFF y documentar los resultados. Entonces, imprimimos un encabezado en la consola para darle formato y presentación a la salida de muestreo del script. Ponemos un proyecto final, análisis multivariable, el área Córdoba y el año 2024, por ejemplo. Área de estudio, una región que va a ser un rectángulo con estas coordenadas. Imprimimos área de estudio, carga y filtrado de la imagen, lo que ya hemos practicado. Imagen va a ser igual a nuestra Imaging Collection de Sentinel-2. Filtramos por región, la región la tenemos acá. Filtramos también por fecha, van a ser estos primeros 3 meses del año 2024. 15% va a ser el área de nubosidad que queremos obtener y elegimos el primero. Imprimimos imagen cargada con la fecha y el formato de fecha. Obtenemos la información. Calculamos el NDVI con Normalizer, diferencia y banda 4. Renombramos y lo imprimimos. Ahora vamos con la variable climática. Son las imágenes de ERA 5. Creamos la variable temp. Obtenemos las imágenes de ERA 5. Filtramos por fechas. Seleccionamos la banda de temperatura de 2 metros. Elegimos el primero. Vamos 273.15, así ya tenemos la información en grados Celsius. Y lo renombramos a ese resultado con el nombre TEMC de grados Celsius. Imprimimos, este paso ya está hecho, ¿no? La temperatura de ERA 5. Visualizamos de forma interactiva con Gmap. Inicializamos el mapa centrando en Córdoba con un nivel de zoom adecuado, que va a ser un zoom 8. La variable se va a llamar mapa final. Añadimos la capa de la imagen satelital con un color RGB, utilizando las bandas 4, 3 y 2. Añadimos la capa NDVI con una paleta de colores con un rojo para la vegetación baja, un amarillo a verde, que es alta vegetación, un mínimo con valores negativos y un máximo cercano a 1. La paleta de colores arrancamos con los valores mínimos, que son los rojos y los verdes, y acá en el medio ponemos un amarillo. Así el degradé de los colores va en ese ascendente. Añadimos la temperatura cortando con la función clip a nuestra región para que el mapa quede prolijo. La paleta va con azul los lugares fríos, amarillo templado y rojo donde hace más calor. Colocamos mapa final, add layer. Este layer y lo colocamos en nuestro mapa y lo cortamos con región. Agregamos el control de capas para poder prender y apagar cada una desde una interfaz del mapa. Entonces, mapa final, add layer control. Imprimimos y el mapa interactivo ya está listo. Ahora vamos con la estadística zonal. Calculamos el valor promedio del NDVI para toda el área de estudio. Ponemos status, NDVI, reduce, región y usamos el reductor de promedio medio. La geometría, que va a ser la región, la escala 100 y valores de seguridad de los píxeles. Obtenemos la información, imprimimos que el promedio del área status NDVI con 4 decimales. Exportamos a Google Drive como tarea final, Batch Export, Image, Drive, carpeta exportaciones, proyecto final NDVI. Esto va a estar en geográficas y a una escala de 10 metros del píxel.
De esta manera exportamos el geotip. Y por último, visualizamos con Gmap el mapa. Corremos el script, ya se generó todo, ya está. Y tenemos nuestro mapa de temperaturas, donde los colores azules indicaban lugares más fríos y cercanos a rojos más cálidos. Se crea esa paleta de color. Y en el task vemos cómo el proyecto final, que va a ser un raster de temperaturas, que va en DBI, se está descargando. Cuando termine, lo vamos a poder descargar de nuestro Google Drive y lo vamos a poder visualizar en ArcGIS o en ArcMap, en Quantum Keys. Esto puede tardar entre 15 a 20 minutos. Y de esta manera llegamos al final de este pequeño curso de fundamentos, donde vimos NumPy, Pandas, la API de Google Engine, procesamos información geoespacial, visualizamos y exportamos información listo para la descarga y para el uso en SoftwareKeys.